Bueno, muy buenos días. Tengan todos en esta hermosa mañana una nueva jornada de exposiciones increíbles con dos talentosos ingenieros en esta oportunidad. Y en esta oportunidad pues vamos a tener y nos van a deleitar, por supuesto, ¿verdad? La ingeniera Dilenia Velázquez y el ingeniero Jeffrey Yair Flores con una sensacional artículos científicos que lo van a exponer para que todos podamos tener esta oportunidad. Entonces, en esta mañana los dejamos en la sala es suya, ingenieros, bienvenidos. Gracias, doctora. Bueno, nosotros les vamos a hablar sobre lo que es el artículo, la efectividad de una ley de protección al servicio de la conservación de un recurso marino, en este caso el camarón fantasma Caiichirus major, que es decápodo, de la familia Cayanacidae de la costa de Brasil. Los autores de este artículo son Patricio Hernández, Michael Ereman, Camila Pimenta, Juliana Río, Marcio Joad y Marcelo Pineiro. Este artículo fue recibido el 18 de junio del 2018 y aceptado el 3 de diciembre del 2018. Después fue publicado el 14 de enero del 2019. Continuación, compañero. Ok. La mortalidad de pesca a veces, pocas veces estudiada, aislando el efecto causado por las capturas. Como todos sabemos, no siempre son estudiadas aquellas veces donde se realizan capturas de ciertas especies. En este caso, la de Caiichirus major no era estudiada en ese tiempo. Por ende, la densidad de la galería y la demografía poblacional de Caiichirus major fue analizada en las playas de Gonzaga e Intararé. Estas dos playas se utilizaron para hacer los análisis. Gonzaga se utilizó para hacer los análisis porque en esta playa contaba con una ley de protección donde las personas no podían hacer capturas a las especies como ser Caiichirus major. En cambio, en la playa de Intararé fue considerada como tratamiento porque en este lugar sí podían realizar las capturas de los diferentes animales, como ser Caiichirus major. Cada una de las dos playas cuenta con una cercanía aproximada de 5 kilómetros, solo que, como les decía, en Gozaga no se puede hacer la captura de estas especies, como en Intararé. Las palabras clave que nosotros tenemos es estructura poblacional, mortalidad, pesquería artesanal, reproducción y Atlántico Sur. La siguiente. Ok. Los objetivos de esta investigación es evaluar la exclusión de la presión de pesca como efecto perturbador de las poblaciones naturales, provocando un efecto positivo o negativo en las densidades de las galerías y la demografía poblacional del Caiichirus major. Otro de los objetivos de esta investigación es analizar la densidad de la galería, proporción sexual, el tamaño promedio de ambos sexos, la estructura poblacional y la periodicidad reproductiva del camarón fantasma Caiichirus major en la playa de Gonzaga e Intararé, dos playas contiguas del litoral del estado de Sao Paulo, ubicado en Brasil. La taxonomía de esta especie es del dominio Eucaria, reino Animalia, filo Artrópoda, clase Malacostraca, familia Cayinacidae y el género Gilbosius. En algunos países como Brasil, la producción de los recursos biológicos es administrada a nivel federal. Estas tienen unas leyes de protección. Como decía, esta está administrada por lo que es la federal a través del Instituto Chico Méndez de Conservación de Biodiversidad. Esta
esta pertenece al ministro del Medio Ambiente, con la creación en el ambiente marino de unidades de conservación, bajo el criterio de protección integral o sustentable. Cayuchiro majo perdón, este camarón perdón, lo siento, es uno de los macroinvertebrados más conspicuos. Esto quiere decir que bueno, en esa playa son como que los más prestigiosos del lugar, en las playas de las arenas de la costa del Pacífico Occidental. La ubicación geográfica. Su distribución geográfica abarca un amplio intervalo de latitudes a lo largo de la costa América. ¿Cómo se define actualmente? Caiichirus major se distribuye desde Beaufort en la costa de California del Norte hasta el sur de la isla del Padre en el noroeste del Golfo de México y desde Cartagena en el Caribe colombiano a la costa del estado en Santa Catarina en la región de Brasil. Como podemos observar, ahí tenemos una imagen en la cual nos muestra diferentes secciones. En la sección 1, donde aparecen las especies, esos son Caiichirus major. Uno es hembra y el otro es macho. En la imagen 2, que está a la par, podemos observar cómo se ve la ubicación exacta de esta playa a través de satélite. Y la imagen 3 podemos observar cómo se hicieron el recuento de estas especies, esperando lo que es la marea baja, haciendo los recuentos de estas especies. A continuación, sigue mi compañero. Muy buenos días, gracias compañera. Seguidamente tenemos lo que son los métodos y materiales que se utilizaron en esta investigación. Esto fue algo similar a lo que hicimos en Playa Envenenado, porque la toma de estas muestras fue durante un periodo de un año. Mensualmente se estuvieron tomando muestras. El 2015 al 2016 se estuvieron haciendo cada mes tomas, recolección del camarón fantasma, que es el nombre común, en donde se estuvieron tres transectos, perdón, que son los que podemos observar en esta imagen, que estuvieron separados por 10 metros cada uno, siendo el T3 el más cercano a la línea de marea y el T1 el más alejado a la línea de marea. Como dijo mi compañera anteriormente, los puntos donde fue tomadas las muestras estaban separados por una distancia de 5 kilómetros, lo cual facilitó mucho a lo que es la recolección. Pero también cuando recolectaron estos organismos, se buscaba de investigar sobre lo que es la densidad poblacional, el número de hembras, por ejemplo, vígeras o no vígeras, que eso quiere decir hembras que estaban eh, como con huevos o sin huevos. También se buscaba lo que es la densidad de la galería, que galería significa lo que es, podemos decir, como una casita donde viven ellos, como una madriguera. Cuando fueron recolectados los camarones, se pusieron en unas bolsas plásticas y fueron congelados a -2 grados Celsius para seguidamente ser analizados en el laboratorio. Para la recolecta de estos camarones se obtuvo con la ayuda de 4 personas con una bomba de succión. Eso fue el material que utilizaron para recolección, pero un dato importante que esto no lo hicieron dentro de los transectos de lo que es de los transectos o puntos donde tenían instalados ellos, ya que ellos no querían influenciar en la estimación mensual que se realizaba ahí, así que lo hicieron en otros transectos. Eh, los resultados que obtuvieron después de estos análisis
capturaron 1.800 unidades en Gonzaga y Tararé durante todo el periodo. Un total de 950 ejemplares, 446 en Itarraré y, perdón, 546 en Gonzaga y 404 en Itarraré. Fueron colectados durante todo el periodo de estudio. Y los parámetros reproductivos de hembras ovígeras fue muy variado, ya que, como ya dicho mi compañera, la playa de Gonzaga, donde se hizo la muestra comparada con Itarraré, fue muy variado, ya que en Gonzaga existe lo que es la ley de la protección, pero esta ley, si bien es cierto, cuando nosotros queremos algo, lo conseguimos. Esta ley se emitió un decreto de área protegida que son en San Pablo, que fueron tres: norte, sur y centro. Y estas cae en la zona centro, pero no fue decretada como una zona protegida ya que ahí está el puerto. Pero como le había dicho anteriormente, cuando uno quiere, puede. Entonces ya el municipio donde se encuentra Gonzaga emitió un decreto municipal donde se prohíbe la captura de este camarón, ya que un estudio anterior a este había demostrado que existe había existido una muy baja población de esto. Por eso se emitió este decreto publicado en 1992. Y aquí hay unas tablas donde pueden observar un poco sobre lo que es las varianzas que estuvieron en, en cuanto a la densidad, a la longitud del cefalotórax, a la densidad de las galerías, que las de negro son las de Gonzaga y las de blanco son las de Itarraré. Estos datos los pudieron obtener gracias a unas pruebas que son como la prueba binomial, la prueba de Poisson, la prueba Z de Wigner, que son unas pruebas para estimar la varianza que hay entre, podemos decir, la densidad de galerías, que como le había dicho anteriormente, son como casitas donde viven ellos. Aquí están otros datos sobre los machos encontrados tanto en Gonzaga como en Tarraré, que el número de machos encontrados en Gonzaga fue de 204 y en Itarraré fue de 217. En Gonzaga se encontró lo que es las hembras de 342, en Itarraré hembras de 187. Esto se debe a que, según lo que entendí yo en el artículo, en Itarraré no solo se iban a lo que es los organismos más grandes, sino que también estaban como apuntando a un solo sexo, y en este caso las hembras. Por eso afectó mucho lo que es el tamaño promedio de hembras en Itarraré. Y también la producción sexual, que es mucho más variada en Itarraré que en Gonzaga. Y aquí está una gráfica también que es de la proporción de hembras ovígeras, que como le he dicho anteriormente, es como, por ejemplo, las hembras que están con huevos, y llegaron a las siguientes discusiones. Desde hace más de 2 décadas que no existe presión de extracción sobre C major o Cachiro major en la playa de Gonzaga, considerando que la densidad de galería en Gonzaga representa el valor que tendrá esta variable en un área de donde la única causa de muerte es la natural. La diferencia entre la densidad de Gonzaga y Tararé dará una estimación aproximada de los individuos que son muertos por pesca. Pero un dato muy interesante que encontré ahí, que en otras regiones el desove de los camarones era por estaciones, pero en estas dos puntos, en Gonzaga, en estas dos playas, en Gonzaga y Tararé, eh, el desove era como, por ejemplo, un poquito más seguido, ya que hay bastante materia orgánica debido a las aguas domésticas que caen. Entonces, como que los camarones tienen un poquito más de alimento, entonces eso les ayuda a tener una producción, un desove
un poquito más constante, podemos decir. Y también que en Itarraré es muy beneficiado por Gonzaga, ya que tanto la pesca que influye mucho en la baja de la población Itarraré, entonces Gonzaga le ayuda con las larvas que migran hacia ese punto. Y esto fue nuestro artículo, la exposición de nuestro artículo, y quiero terminar con una frase de Albert que dice que la investigación es ver lo que todo el mundo ha visto, pero pensar en lo que nadie más ha pensado. Muchas gracias. Muy bien, excelente. Un fuerte aplauso, por favor, para los jóvenes. Excelente, excelente. Muy bien. Me encanta que terminen con frases. Ya lo han hecho y es muy bueno. Los felicito. Muy bien. Vamos a empezar la grabación. Bueno, en esta segunda oportunidad de esta jornada, de esta hermosa mañana, vamos a dar paso a la siguiente exposición que nos van a estar acompañando nuestros dos ingenieros, el ingeniero Brian Yair Rueda Rodríguez y la ingeniera Brittany Álvarez. En este caso vamos a tener a estos dos tan talentosos ingenieros en la presentación del calentamiento de los océanos altera el rango de la distribución y el momento migratorio en la protección espacial de un superdepredador, el tiburón tigre, galeocerdo cubierto. Entonces los vamos a dejar para que hagan esta sensacional exposición. Jóvenes ingenieros, la sala es suya. Bienvenidos. Buenos días, somos el grupo E y vamos a hablar del tiburón tigre. Bueno, dadas las amenazas del cambio climático a los ecosistemas, es fundamental comprender la respuesta de las especies al calentamiento. Esto es especialmente importante en el caso de los superdepredadores, ya que representan un riesgo de extinción relativamente alto. Y los cambios en su distribución podrían afectar las interacciones del depredador a presa, que pueden iniciar cascadas tróficas. Bueno, aquí también se utilizó un análisis combinado de seguimiento de animales, datos ambientales de detección, modelado de hábitat y datos de captura para evaluar los efectos de variabilidad y el cambio climático en el rango de distribución. Bueno, esta investigación también se dice que fueron 9 años de investigación por un seguimiento satelital mediante sensores remotos, que fue en casi 40 años de datos de captura mediante mercado convencional para evaluar cambios de potenciales en el rango de distribución y la migración. Bueno, los tiburones tigres fueron rastreados por satélite en Atlántico Norte entre 2010 y 2019, que revelaron una variabilidad anual significativa en la extensión geográfica y el momento de sus migraciones a latitudes sensoriales debido al calentamiento de los océanos. El objetivo de esta investigación fue evaluar los efectos de la variabilidad en el cambio climático en el rango de distribución y la fenología migratoria de un depredador apice ectotérmico, que es el tiburón tigre. Bueno, en la actualidad se reconoce que el cambio climático es una emergencia ambiental que amenaza a las especies y a los ecosistemas a nivel mundial. En los océanos, muchos de los hábitats que se enfrentan a tasas más altas de cambio provoca por el clima son áreas productivas con gran importancia económica. Y en el Atlántico Norte Occidental, los tiburones tigres están relativamente bien protegidos de la pesca comercial debido a la gran superposición espacial entre su área de distribución y las zonas de gestión que prohíben la pesca comercial con palangre. También se dice que el tiburón tigre, que su género es Galeocerdo cubierto, es el único representante vivo del género Galeocerdo, que es un superdepredador distribuido globalmente en mares tropicales y subtropicales, con una dieta generalista que incluye los teleosteos, elamobranquios, tortugas marinas, aves marinas y mamíferos marinos. También los tiburones tigre exhiben un movimiento de amplio alcance en aguas pelágicas
y periodos de alta residencia en hábitat costero, siendo los individuos más grandes de sus congéneros, que los congéneros son los más pequeños, que son los ectotermos. La, la temperatura para los tiburones tigre es un factor abiótico clave en el uso del hábitat del tiburón tigre, regulando su abundancia costera y sus niveles de actividad de natación. En consecuencia, se predice que el calentamiento impulsado por el cambio de clima, el cambio climático, cambiaría sus rangos del Atlántico Norte con Occidental y que se van a distribuir desde Massachusetts hasta el sur de la Florida o de las Bahamas. En conjunto, los tiburones tigres poseen rasgos que se supone que aceleran los cambios de distribución impulsados por el clima y que por esto el clima les afectaría bastante a los tiburones tigres, porque uno de estos rasgos son su tamaño corporal, su alta movilidad y también la estrecha tolerancia térmica. Y ellos también tienen un riesgo significante de depredación, una dieta generalizada, y por esto los tiburones tigres pasan inmigrando hacia los polos a lo largo de los continentes predominantes. La taxonomía del tiburón tigre, que son que es Galiocerdo cuvier. Su reino es el reino Animalia, filo Chordata y su familia es Carcharinidae. Su clase es Chordrichtaes. Ahora la dejo con mi compañera. Buenos días a todos presentes. Mi nombre es Brittany. Tomo la palabra. Seguidamente continuamos con la ubicación geográfica de la investigación. Los tiburones tigres rastreados por satélites con etiquetas SPOT generaron 5.527 ubicaciones a lo largo de 9 años a partir de 74 tiburones. Esta investigación se realizó en los océanos del Atlántico Norte. Siguiente, por favor. Siguiente. Métodos y materiales. Para determinar la preferencia de la temperatura y profundidad de los tiburones tigres en la región de estudio, se colocaron etiquetas satélites de archivo a 10 tiburones tigres hembra en el norte de las Bahamas en 2011, 2012 y 2019, lo que permite medir las temperaturas ambientales experimentadas por los tiburones a sus profundidades de nado. Tanto las mediciones de temperatura como las profundidades se registraron de forma continua, pero a diferentes intervalos según el tipo de etiqueta. Las etiquetas SPOT se colocaron en la primera aleta dorsal y las etiquetas se cubrieron con un material antiincrustante para minimizar la bioincrustación. Antes de la implementación, todas las etiquetas SPOT se probaron y confirmaron para determinar la precisión de la ubicación de las instalaciones terrestres. ¿Cómo recolectaron los datos? Bueno, pues todas las etiquetas satelitales emergentes se recuperaron manualmente, lo que permitió el acceso a las series temporales completas o se extrajeron y transmitieron sus datos a un satélite Argos en órbita terrestre, lo que dio lugar a un subconjunto de series temporales completas. Siguiente, por favor. En esta imagen se aprecia las preferencias de los tiburones a las diferentes estaciones que son cálidas y frías. A pesar de las diferencias en el tamaño y la fecha de los individuos marcados durante la estación fría, el 98% de los registros de la temperatura estuvieron entre 20 y 30 grados y el 80% de los registros de profundidad estuvieron entre 5 y 15 metros de profundidad. Del mismo modo, durante la estación cálida, el 83% de los registros de profundidad estuvieron entre 5 y 15 metros, lo que nos da a entender que estos datos revelaron las preferencias generales de los tiburones tigres por aguas relativamente poco profundas y cálidas, por encima de los 20 grados, que fueron el 78% y el 91% de todos los registros de profundidad y temperatura. Siguiente imagen, por favor. Tabla. En esta podemos observar la diferencia variable de las variables y cuánto influyen en los tiburones tigres, como ser
la profundidad del océano, la clorofila, la temperatura de la superficie del mar y la temperatura de la superficie del mar 2. Los modelos de selección de recursos a nivel poblacional indicaron que la estación fría, todas las variables evaluadas influyeron significativamente en la probabilidad de ocurrencia de tiburón tigre, lo que significa que todas las variables antes mencionadas influyen, ya sea de poco o bastante, pero influyen. Sin embargo, el efecto relativo de las temperaturas de la superficie del mar fue mayor, lo que implica que aún más la temperatura de la superficie del mar es lo que más influye en los tiburones, como un impulsor clave de la preferencia del tiburón tigre. El efecto negativo de la superficie del mar 2 indicó que los tiburones tigres seleccionaron temperaturas óptimas durante la estación fría para la estación cálida, profundidad del océano, la clorofila también influyó significativamente en la probabilidad de la ocurrencia del tiburón tigre. Sin embargo, el tamaño del efecto de la profundidad del océano y de la profundidad del océano 2 y la clorofila fueron relativamente pequeños y negativos. Lo que significa que la temperatura de la superficie del mar es la más influyente. Siguiente, por favor. En general, la probabilidad de que ocurra una posición individual del tiburón dentro de un área protegida disminuyó con el aumento de las anomalías de la TSM, que es la temperatura de la superficie del mar, con respecto a las áreas de manejo que prohíben tanto la pesca bentónica como la pelágica o solo la pesca con pelambre pelágico. Hubo una interacción significativa entre las anomalías de la TSM y la temporada de la probabilidad de una posición individual del tiburón ocurra dentro de una zona de protección. ¿Qué significa esto? Que el tiburón está, se podría decir que a salvo, bueno, no a salvo, en áreas protegidas donde su caza no es legal. Sin embargo, gracias a las altas temperaturas, ellos inmigran a otros lados donde corren mucho riesgo. Bueno, ambos modelos revelaron una relación negativa entre las anomalías de la ETSM y la probabilidad de protección, mientras que la probabilidad de que se produjera una posición del tiburón en una zona de manejo protector fue mayor durante la estación fría comparada con la estación cálida. Con respecto a las áreas de manejo que prohíben únicamente la pesca con pelambre bentónico, hubo una influencia negativa significativa en las anomalías de la temperatura de la superficie del mar, en la que la probabilidad de protección, así como una protección significativa mayor durante la estación fría. Siguiente, por favor. Conclusiones. Aquí mostramos la congruencia entre múltiples fuentes de datos, incluidos los datos de seguimiento satelital, los modelos de hábitat que incorporaron datos ambientales de teleconexión y los datos de captura multidimensionales. Sus resultados proporcionaron evidencia de alteración en el rango de distribución y la fenología migratoria de los tiburones tigres en el Atlántico Norte occidental, una región fuertemente afectada por la variabilidad y el cambio climático. Dado su papel como superdepredadores en los mares tropicales y subtropicales, estos cambios impulsados por el clima en el uso del espacio y los patrones migratorios del tiburón tigre podrían conducir a cambios en las interrelaciones ecológicas a través de las alteraciones en la dinámica depredador-presa. Y también puede redistribuir a los tiburones en áreas donde es probable que ocurra un conflicto entre humanos y la vida silvestre. Por lo tanto, comprender, predecir, monitorear y en últimas instancias mitigar dichos impactos es tanto una investigación fundamental como una prioridad socioeconómica. En cuanto a la conservación, sus datos indican que el calentamiento de los océanos ya ha desplazado los movimientos del tiburón tigre fuera de las zonas de gestión que los protegen de las capturas pesqueras. Y la zona objetivo y captura incidental. Es necesario garantizar que los enfoques de gestión respondan a las condiciones ambientales
para garantizar la sostenibilidad de una pesca y clima cambiante. Siguiente, por favor. Bueno, las discusiones es que el presente estudio utilizó múltiples líneas de evidencia paralela para demostrar las alteraciones en el rango de distribución y momento migratorio de un depredador ápice ectotérmico, como es el tiburón tigre, debido a la variabilidad climática y el cambio dentro del Océano Atlántico Norte Occidental. Las preferencias de temperatura en estos análisis combinados de seguimiento satelital, modelado de hábitat y de datos de captura sugieren una fuerte preferencia de los tiburones tigres por aguas entre 26 y 28 grados, con 22 grados representando un límite térmico óptimo para los tiburones tigres marcados en la región. La utilización del espacio y movimiento de los tiburones rastreados. Los tiburones tigres migraron antes y más lejos en las latitudes septentrionales durante los años y temporadas en los que las aguas de la plataforma noroeste experimentaron altas anomalías en la temperatura de la superficie del mar, de modo que las aguas se calentaron dentro de un rango de temperatura preferido en los tiburones tigre. ¿Qué quiere decir esto? Que la fuerte, ¿cómo le podríamos decir? El cambio climático ha hecho bastante daño a los tiburones, en los tiburones tigres, bueno, en realidad a todos los organismos del mar. Sin embargo, este organismo, al ser uno ectotérmico, que gracias a su, como lo dijo el compañero, a su peso, necesita temperaturas óptimas. Muchas gracias. Eso es todo. Bien, jóvenes, un fuerte aplauso, por favor, para los jóvenes. Vamos a dar paso entonces a la siguiente.